Atención todos, quisiera decir unas palabras. No, disculpa que interrumpa, haré un anuncio primero. En nuestra celebración de hoy hay una persona a la que no he visto desde hace probablemente más de 10 años, ¿sí? Sí. Esta es la mujer que me conoció cuando tenía 14 años y todavía tenía el cabello largo. Mila, mi apreciada y hermosa amiga, que vino desde Francia para una ocasión especial en nuestras vacaciones. Marina, te recuerdo incluso con 18 años, con un corte de cabello rapado en la nuca. Ella siempre ha sido ruda. ¿Saben qué? Rara vez lloro. Y ahora, cuando te vi bailar, yo no pude evitarlo. Pensé sobre ese amor que solo se escribe en los libros. Y aquí, desde hace 15 años, ellos se miran como si se hubieran conocido ayer. Eres increíble. Bodas de cristal. Y aquí está mi regalo para ti. Mira. Para que su unión sea más fuerte que el diamante. Gracias. ¡Beso! 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 Beso, 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 beso. Te manché de labial. Está bien, ya es suficiente. Somos tímidos. Eso es. Felicidades, muy bien. ¡Que vivan los novios! Sí, eso es. Felicidades. Aún recuerdo cómo ese viejo auto casi nos deja varados. Pero estábamos muy felices como para notarlo. Por eso me enamoré de ti. Eres una chica tan alegre. Aún lo soy. Por supuesto que sí. Te amo. Yo también te amo. Marat, ¿fue idea tuya? ¿Y de quién más? Gracias. Felicidades. ¿Dónde encontraste esta grabación? Felicidades. Gracias. Y ahora, un regalo para los esposos. Tráiganlo. ¡Mira eso! Vaya, Es impresionante. es toda una hermosura. Un regalo de cristal para las bodas de cristal. Gracias. Alexander, Marina, ¿saben cuánto tiempo llevo buscando a mi alma gemela y como siempre tenía celos de su felicidad en el buen sentido? Y luego, por las malas, me di cuenta de que formar una familia es como navegar un barco en el mar. Solo hace falta una tormenta para destruirlo. Cuando vemos esta casa podemos recordar su amor, su constancia. Esta hermosa pieza que tardó años en construirse debe ser muy bien protegida. Bien, muchas felicidades. Gracias, amigo. Gracias. Y que por fin la risa de los niños suene en su casa. Ya vuelvo. Sí. ¿Y a dónde fue Marina? Todo está bien. Ella necesita un momento. Ha estado despierta desde temprano. Gracias por el regalo. ¿Está todo bien? Está bien, mamá. Solo hormonas. Pasará ahora. Hija, me duele verte sufrir de esta manera. Vuelves con lo mismo. Si tu papá estuviera vivo, no permitiría que te atormentaras así en este matrimonio. Sí. Siempre creyó que Alexander no era para ti. Mamá, ya he oído eso 1000 veces. Querías que me convirtiera en una artista brillante y estaba perdida en mi matrimonio. Cuando te casaste con Alexander, sabíamos que algo andaba mal y no nos equivocamos. 38 años. No hay niños y nunca lo sabrá. Necesitas encontrar otro hombre. Está bien, déjalo ser donante. De lo contrario, no darás a luz. Entonces prefiero adoptarlo. Solo necesito a Alexander. ¿Puedes entender eso, mamá? Necesitas un niño. Tercer aborto espontáneo consecutivo. ¿Cuánto tiempo puedes seguir torturándote así? Bueno, sí, estamos saliendo de esto y habrá... Mamá, la verdad estoy cansada de estas conversaciones.
Mañana te irás un año más y yo sigo aquí. No puedo pensar todo el tiempo en mi amada madre y mi amado esposo que no se hablan desde hace 10 años. ¿Sabes por qué? Porque Alexander se hizo cargo de la empresa de tu padre. Él la salvó. Deja de convertirlo en un monstruo. Detente. Iré con los invitados. Disfrútalo. ¿De qué hablaste con tu madre? Nada importante. Te dijo de nuevo que no debimos ser pareja. No soy buen esposo, ¿verdad? No pudo resistirse. Es que está muy preocupada porque tú y yo no tenemos hijos. Es normal. Entiendo. Claro. Lo que no es normal es que no hable con su yerno. Es incómodo delante de tus amigos. Y tú no pareces tener muchas ganas. Bueno, ve primero. ¿Yo? ¿Sí? Estoy listo, pero ella nunca se quiere acercar. Señora Alexandra. ¿Lo ves? No puede Ahí ser. está. Papá, Marina, felicidades. Gracias, hijo. Ven conmigo. Creciste tanto. Gracias por venir. Bueno, no podía perderme un evento así. Eres el mejor. Los quiero. También te quiero. Y yo también. ¿Qué dices, Marina? Tengo un buen hijo, ¿verdad? Muy bueno. En verdad. Cuando era niño soñaba con ser geólogo. ¿Qué clase de geólogo serías? ¿Si querías buscar oro en las montañas? ¿En serio? ¿Sí? ¿No lo recuerdas? Quería tantas cosas cuando era niño. Eras tan soñador. ¿Por qué terminaste haciéndote constructor? Bueno, porque llegué a la vida adulta. Pero no me quejo. Porque tengo a mi lado a la mujer más bella del mundo. Hablador. Ven aquí. ¿Qué haces? Solo ven. Está bien. ¿Recuerdas esta canción? ¿Recuerdas que sonaba cuando hicimos el amor por primera vez? Eres increíble. Era verano. Había una bahía, una noche estrellada. Sí, y una manta muy fina. Pero eso no nos detuvo. Sabes, estaba enamorada de ti como loca. ¿Por qué me miras así? Lo digo en serio. Miré y no creí que eras mío. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Me amas igual? Aún más, amor. Por favor, no lo hagas. ¿Por qué? No lo hagamos hoy. Todavía no puedo. Aún es muy pronto. Después de lo que ocurrió, lo siento. En serio. Escucha, ¿podrías dejar de pensar en eso? Pareciera como si estuviéramos viviendo en una especie de hospital. Muchas pruebas, inyecciones, médicos. Estoy cansado, para ser honesto, ¿sabes? ¿Bebiste mucho hoy? Sí, Marina. Bebí mucho, mucho. Hoy era un día especial. Vinieron nuestros amigos. Bebimos por el amor. Escucha, tengo 43 años. Quiero que todo sea como antes. Quisiera que organizaras nuevamente estas sorpresas, como tus locas travesuras. ¿A dónde se fue todo, Marina? Es que hemos cambiado. No. Yo no he cambiado. Pero tú sí cambiaste. Estoy cansada. Quiero dormir. Buenas noches.
Hola. Hola. Hice tu café favorito. ¿Qué? ¿No lo olvidaste? Gracias, muy amable. No tuvimos tiempo de charlar contigo ayer como es debido. ¿En qué adulto te has convertido? Ni siquiera me di cuenta de cómo pasó. Bueno, 3 años pasan rápido. Es una lástima no haberte visto crecer. Bueno, tengo planes de quedarme contigo por un tiempo. ¿De qué hablas? ¿Vacaciones? Bueno, algo así. Decidí tomarme un año sabático. ¿Tu padre lo sabe? Por cierto, ¿dónde está? En el gimnasio, no debe tardar. Él y yo iremos a la empresa. Quiere que trabaje para él estos 2 meses. ¿Por eso te vestiste así? Sí, quiero combinar con el estilo empresarial. ¿Te va bien? Marina, discúlpame. Te mentí. Dejé la universidad y ya no volveré a República Checa. Bien. ¿Y por qué? Intentaré entrar al conservatorio y si no funciona, iré a una universidad de jazz en Alemania. Me sorprendes. Mi padre sueña que yo sea economista y haga negocios, pero eso no me interesa, quiero hacer música. ¿Él sabe esto? Todavía no, quería decirle hoy. En todo caso... Estoy en casa. Hijo, me cambiaré de ropa y nos vamos. Dame 5 minutos. Está bien, papá. Por cierto, les regalaron una bonita casa. Sí, bueno, en realidad no debería estar aquí. Llévala a la sala, por favor. Sí, está bien. ¿No reconoces los lugares antiguos? Espera la próxima vez que vengas. Todo será diferente. Construirán un Disneylandia, ¿no? Bueno, ya sabes, no será como un Disneylandia. Pero ahora estoy luchando por una orden gubernamental muy interesante. Nuevo parque recreativo. Pedí el proyecto a Bélgica. Ve el diseño, sé que te gustará. Papá. ¿Dijiste que viniste por 2 meses? Bueno, genial. Primero te pondrás al día y luego empezarás a trabajar. Papá, quería decirte que será mejor que no cuentes conmigo. Tengo otros planes. Tú y yo, hijo, tenemos los mismos planes. Cuando sea mayor, nuestra empresa debería ser la más grande de esta región. Serás el líder, haremos grandes cosas. Bueno, por fin veo tu escondite. El armario de manualidades. En verdad que es hermoso aquí. La próxima vez vendré a verte con mis chicas. Les encantará. Me encantaría. Escucha, sinceramente pensé que no vendrías. ¿Cuántos años han pasado? 10 años, ¿verdad? Marina, ni siquiera me di cuenta dónde fueron esos 10 años. La galería, 3 hijos, 2 esposos, mudarse a Europa. Ayer me vi en video. Imagínate, feliz, hambrienta. ¿Hace cuánto fue eso? ¿Y tú cómo estás? ¿A dónde fuiste? No desaparecí ni me fui a ningún lado. Toda mi vida está aquí, en esta casa. Espera, eras la más talentosa de nosotros. Durante mucho tiempo pensé que tenías tu propio estudio de diseño y tú decidiste hacer muñecas. Bueno, así fue. Pensé que Alexander y yo nos casaríamos y tendríamos un hijo de inmediato. Realmente quería una niña. Ahí empecé a coser muñecas, pero todo salió mal. Comenzaron un sinfín de exámenes y medicamentos, hasta que un doctor nos examinó y dijo que éramos incompatibles a nivel genético. Y nunca podré tener un hijo suyo, ¿entiendes? Sí, es terrible. Entonces, no hay niños, pero las muñecas quedan. ¿Qué hay con Alexander? Está preocupado, por supuesto, pero él tiene
a Eugenio. Es su hijo, entonces sus planes al menos se cumplieron. Eso es todo, basta de esto. Mejor mira lo que cosí para tus niñas. Ven, te muestro. Thea, Nilia y Julia. Están muy lindas. Escucha, me invitaron a una exposición aquí. Habrá arquitectos y diseñadores. ¿Vamos? ¿Te divertirás? Salgamos como en los viejos tiempos. ¿Y tú qué le dirás a tu esposo? No le diré nada. Las mujeres rusas bebemos mucho, lloramos y amamos. Es francés, él lo entiende. Papá, es poco probable que pueda trabajar en tu oficina. No me interesa. Y mis planes serán diferentes para estos 2 meses. Eugenio, no te preocupes, lo planeé todo. Es una pequeña cantidad de trabajo que puedes manejar. Pequeño al principio. Papá, me gustaría hacer música. Ah, de eso estás hablando. Bien. Es un buen pasatiempo. Para mí componer música en general es algo trascendental. Papá, lo siento. Quiero hacer música profesionalmente. Este es mi sueño. Lo entiendo, lo entiendo. Ahora escúchame. Aún eres un niño. Y debes entender que no todos los sueños en esta vida se hacen realidad. Yo también una vez en mi juventud quise buscar oro en las montañas. Pero naciste y tuve que olvidarme de mi sueño. Porque hay deberes. Tenía una familia y vinieron los negocios. Piensa dónde estarás dentro de 5 años con tu música. ¿Tocando en bodas? O peor aún, tocando en las calles. ¿No crees en mí, cierto? Creo en ti. Creo que eres más inteligente, más educado y que puedes gestionar mejor la empresa. Hijo, ponte a prueba hoy. No tienes idea de lo importante que es liderar al equipo. Papá, ¿Tocarás en el restaurante? Empezamos en 5 minutos. está bien, ya vuelvo. Un Cuba Libre. Y date prisa, por favor. Está bien, en 1 minuto. Un Cuba Libre y un Campari. Un regalo de la casa. Que tengas una buena noche. Gracias, no lo esperaba. Te tomé por camarero. Yo solo soy un pobre músico. ¿Quieres vino? En otro momento. ¿Disfrutas de la música? No, no. No me gusta el jazz. Siendo sincera, entré para calentarme y ya me voy. ¿Y ya? ¿Me dirás tu nombre? Alicia. Pero olvidé decir que tampoco me gustan los músicos. En especial los pobres. Bueno, no soy tan pobre como para que no pidas un taxi y te lleve a casa. Persistente, muy bien. Intrusivo, no tanto. Si quieres, puedo ir en el maletero con mi piano y tocar Bach hasta el final. Escúchame, ¿de verdad no quieres estar conmigo? Sería mejor que te pinches la oreja con un tenedor. ¿Entiendes? Ni tan mal.
Muy bien. Vámonos. Chicos, hasta mañana. Bonito edificio. ¿Vives aquí? Sí, aquí está mi apartamento. Bueno, adiós. Espera, dame tu número. Quizás no soy tan intrusivo como crees. ¿Eugenio? Correcto. Te daría mi número de teléfono, pero no como comida chatarra ni camino durante horas en los parques. Tampoco bebo cerveza y no me río de los chistes de internet. Me encantan las sorpresas caras y aprecio a los hombres atentos. ¿Entiendes? Creo que puedo sorprenderte. Bien. Gracias. Te llamaré. Adiós. Adiós. Dormitorio 3. ¿Marina? Ayúdame con estos gemelos. Estoy atrasado y se me complica abrocharlos sin dañarlos. Pero tú mismo dijiste que deberías tener una camisa con gemelos para ocasiones especiales. ¿Hoy es una ocasión especial? Sí, los inversores deberían llegar a las 7. Quizás llegue tarde. ¿Por qué estás tan alterado? ¿Sabes que Eugenio no va a trabajar en la empresa? Sí, me dijo ayer. ¿Y qué opinas de eso? Que ya es mayor de edad y tiene derecho a decidir por sí mismo qué hacer en la vida. Bien, maravilloso. ¿Y qué hay de todo el dinero que gastamos en su formación? ¿O el hecho de que estoy desarrollando una empresa para él? ¿Sí fue para él? ¿Y para quién? ¿Y si tenemos hijos? ¿Dónde quedan? Yo también tengo derecho a voto en la empresa. De hecho, podrías consultarme. Eso es lo que quieres decir. No me entiendes. Quiero decir que no hay necesidad de obligar a Eugenio a hacer lo que no le gusta, ¿entiendes? Déjalo decidir. ¿O estoy equivocada? Respóndeme. Alexander. No. Soy su padre. Y soy quien dirige la empresa. La última palabra es mía. Por cierto, esto también se aplica a ti. No debería decir no a este estilo. Con estos pantalones, lo veo en lo alto de una duna, fumando un cigarrillo, como Kirk Douglas. ¿Le gustan las películas antiguas? Me encantan. Los fines de semana tengo proyecciones de películas. Veo películas antiguas todo el día. Bueno, habrá alguien con quien hablar sobre los clásicos de Hollywood. Me encantaría hablarle un poco sobre cine clásico. Gracias. Tenga un buen día. Muchas gracias, cariño mío. Escucha, amiga. La venta fue de primera clase. Solo no te ofrezcas de forma tan evidente. Es mejor actuar con más astucia. Finge estar indefensa. Es necesario que los hombres te ofrezcan ayuda. No les gusta que los molesten. Un momento. Hola, Alicia, soy yo. ¿Quién es yo? Eugenio, el músico. Ayer estuvimos en el bar. ¿Qué quieres? ¿Salimos a caminar hoy? Oye, Eugenio.
Después del trabajo estaré enojada y hambrienta. No quiero caminar. ¿Y si vamos a un restaurante? ¿Has comido en Jacó? Jacó, no sé. ¿No es pretencioso y está en un terraplén? Bueno, sí. Bueno, supongo que haré una excepción. Genial, entonces reservaré una mesa. Hoy a las 7. Está bien. ¿Y quién es Eugenio? Un músico que está interesado en mí. ¿Es lindo? Es lindo, pero un músico pobre no es mi opción. ¿Prefieres al papá viejo y gordo? Olvidaste agregar viejo y terriblemente rico. Bien hecho, amiga. Señora Marina, no se le ocurra volver a intentarlo en los próximos 6 meses. El cuerpo necesita recuperarse. Pero doctor, usted mismo lo dijo. La inmunoterapia debería ayudar a mejorarme. Sí, por supuesto, pero este es el protocolo de tratamiento estándar. Si se detecta incompatibilidad genética con los cónyuges, en la mayoría de los casos da resultados realmente positivos. Entonces todo se trata de mí. ¿Por qué razón no puedo hacerlo? Marina, no somos dioses. El misterio del nacimiento es grande. He visto muchas cosas que simplemente no tienen explicación científica. Necesita descansar. Aún no es todo. Tenemos 3 embriones más en el banco. Intentemos de nuevo. Dijo que solo necesita aguantar el primer trimestre. Escúcheme. Usted perderá su salud con tales cargas hormonales en su cuerpo. Se lo ruego, por favor. ¿Qué puedo hacer con usted? Bien, es mejor que no nos apresuremos. Gracias. Y le pido, por favor, no le diga a mi esposo que vine a verlo otra vez. Ya está cansado de estos interminables procedimientos. Si yo fuera su esposo, también estaría cansado. Es un hombre. Nunca me entendería. La mujer que amas es lo más preciado. ¿Incluso más que los futuros hijos? Sí, más que los hijos. Todavía no han llegado, pero usted está aquí. Entiendo. Bueno, adiós. Adiós. Buenas tardes. ¿Cómo le puedo ayudar? Quiero ver algunas camisas. ¿Qué diseñador estaba buscando? No entiendo. Lo principal para mí es que no tenga gemelos. No lo soporto. Y azul, mi color favorito. Tengo una opción para usted. Esta es la última colección de este año. Acaba de llegar. Le suele gustar a los clientes exigentes. ¿Se la probará? Sí, me gustaría probarla. Vamos al probador. ¿Qué tal? Eso está mejor. Maravilloso. Pienso justo lo mismo. La llevo. Bien, cámbiese de ropa y lo espero en la caja. Gracias, espero que vuelva pronto. Gracias. Hasta luego. Adiós. Regresa pronto. ¿Lo viste? Guapo y rico. ¿Por qué no puedo ser yo? Qué mala suerte tengo. ¿Por qué todo es para otras personas? Sí, es lindo. Espera. ¿Son los pañuelos para devolución? Supongo que sí. Probaré mi suerte. Espera, por favor. Lo siento, lo olvidé por completo. Tenemos una promoción. Cuando compras una camisa, todos reciben un regalo. Es una buena sorpresa. No lo esperaba. De nada, es mi trabajo. Además, es de nuestros clientes favoritos. Oh, ¿con que soy un cliente favorito? Para ser honesta, sí. A la mayoría de los hombres les gusta mostrarse como dueños de la vida. Y nosotras quedamos como un adorno. Pero usted se ve diferente. Bueno, veo que hace muy bien su trabajo. ¿Habrá alguna manera de agradecerle?
Planeaba ir por un refrigerio. ¿Puedo invitarla a un café? ¿O yo a usted? Bueno, quizás la próxima vez, pero hoy es mi turno. Está bien. Vamos.